Bien, avanzamos con más información de Latinoamérica y nos vamos a Ecuador. Son tres temas importantes los que vamos a tratar en este momento. Hablaremos, por ejemplo, de la economía, la reelección o no del presidente. ¿Qué pasa con ese 15%? Las respuestas nuestro compañero las tiene César García Vélez. Ya estamos contigo. Hola Andy, ¿qué tal Latinoamérica? Estamos en vivo y en directo desde Quito para conversar de varios temas de interés que se han generado durante esta jornada. De momento hay un galimatías, una confusión alrededor del tema del IVA. Sin embargo, nosotros nos vamos a ceñir a las declaraciones que dio el ministro Juan Carlos Vega durante esta mañana a un medio de comunicación acá nacional, en donde aseguraba que de inicio van a comenzar a partir del 1 de abril con un IVA del 15%. Recordemos que el presidente había presentado una ley denominada del conflicto armado para poder financiar y conseguir los recursos para poder atender los distintos gastos que implica la guerra que se está librando acá en contra de las organizaciones narcoterroristas. Esta ley fue aprobada por partes y en ella se estipula un incremento en un punto, es decir, actualmente en el Ecuador estamos en un IVA del 12%, un punto de forma permanente, es decir, pasar a un IVA de 13%, y de acuerdo a las finanzas, el presidente tiene la potestad de subirlo de forma eventual hasta el 15%. Esto es lo que dijo el ministro Juan Carlos Vega al respecto esta mañana en una entrevista. Escuchemos. Cabe recalcar que el IVA todavía no está incluido, los 3 puntos de IVA no están incluidos todavía en la proforma porque de acuerdo a la ley tiene que estar publicada en el registro oficial y en plena vigencia para poder incluirse en la proforma. Cuando se publique en el registro oficial se incluirán los recursos del IVA y esos fundamentalmente se usarán en seguridad. ¿Van a empezar con el IVA al 15% entonces? Vamos a empezar con el IVA al 15% para sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad. Bien, ahí estaban entonces las palabras del ministro de Economía, César García Vélez. Fueron breves. ¿Qué podemos desprender de estas palabras, de este comunicado? Bueno, lo primero es ceñirnos a lo que decía el ministro. Ahí dice claramente vamos a comenzar con un IVA del 15%. Veremos si en las próximas horas esto se termina oficializando. Como reitero, lo primero que se entendía era que iba a subir al 13%. Sin embargo, este mismo medio de comunicación ha aseverado que el ministro envió una aclaración al respecto. Por ello, la confusión. Estamos a la espera de saber hacia qué porcentaje realmente va a subir y de acuerdo a eso poder saber la cantidad que se podría recaudar. Recordemos, de esta alteración estaría vigente a partir del 1 de abril. Pero también el ministro Juan Carlos Vega se refirió al tema del gasto público a propósito de que el día de ayer envió a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para este año 2024 que supera los 35.000 millones de dólares. Tenemos un déficit fiscal de alrededor de 6.000 millones de dólares y justamente el gobierno trata de apretar los cinturones y de reducir el gasto público. Al respecto, esto es lo que decía el ministro de Estado. Una tarea muy importante que se ha venido posponiendo por muchos años y tenemos un plan claro y contundente de hacerle más eficiente al Estado, de eliminar las empresas públicas que no tienen sentido y que son ineficientes, de hacerle mucho más eficientes, empezando por la gran empresa pública del país que es Petroecuador. Entonces, de ahí tiene que venir la gran parte de los ahorros y de la reducción del tamaño del Estado. Hay temas relacionados a fusionar entidades, a cerrar otras entidades que no tienen sentido en existir, pero siempre enfocándonos en sostener los temas básicos de salud, de educación y de seguridad. Aquí tenemos un sintagma nominal, empresas públicas, y este calificativo, ineficientes. Esta es la clave, César.
Sí, y también en una entrevista el presidente Daniel Noboa esta mañana complementó la información que ustedes acaban de escuchar. El presidente decía, no hay una consigna de eliminar las empresas que benefician al Estado ecuatoriano, sí hacerlas más eficientes. Se refirió a CNT, también a Petroecuador, y también dijo el mandatario que hay mucha corrupción en estas empresas y que se va a tratar de identificar a los individuos y mandarlos a la cárcel. Lo que se busca también paralelamente es comenzar en un plan de enfocar los subsidios a los combustibles. Escuchemos lo que decía el presidente al respecto de este incremento de impuestos. Tiene que ser como un sistema de bandas y tiene que ser algo gradual, pero tiene que ir también a lo que menos afecta a la productividad como nación, que viene a ser Ecopaís y Extra. No se va a tocar el diésel, no se va a tocar el gas, lo cual tiene una directa correlación con costo de alimentos, tiene una directa correlación con productividad agrícola, tiene una directa correlación también con costo de energía. No se va a tocar el subsidio a los combustibles. Y de acá, la palabra clave, ¿qué nos indica, César? Bueno, está planificado que se comenzaría con una eliminación gradual, como tú acabas de escuchar, en combustibles como la Extra y la Super, que acá en el Ecuador actualmente cuenta con un subsidio bastante importante. Veremos si esto llega a concretarse. Pero el mandatario también se refirió al nivel de popularidad, de aceptación que tiene. Se dijo que se mostraba feliz, aunque aún no podía descansar en paz, lo dijo literalmente, porque aún faltan muchas cosas por hacer en el Ecuador. Y en ese sentido le preguntaron si aspira a candidatizarse para el 2025 para una eventual reelección. Esto es lo que dijo el presidente. Y cuando eso suceda, ahí podré estar completamente tranquilo. ¿Y a la reelección, presidente? Hasta ahora, digamos que lo más probable es que sí. ¿De qué va a depender? Bueno, primero que también está el país. Segundo, que tan agotado estoy. Tengo familia, tengo cosas también personales, tengo metas personales. Pero por el momento, mi intención es servir a todos los ecuatorianos y sacar adelante este país. Bien, estas eran entonces las palabras del flamante presidente Daniel Noboa. Y ahora surge la interrogante, César García Vélez, acá. Quiero que nos ilumines un poco. No se descarta una reelección, pero en cuestiones legales, constitucionales, ¿se puede ir a una reelección? Perfectamente posible, Andy, porque el presidente apenas está en un primer periodo complementando el tiempo que no se cumplió de 4 años para el cual fue elegido el expresidente Guillermo Lasso. La Constitución estipula la posibilidad de candidatizarse hasta por una vez consecutiva. Entonces el mandatario, aprovechando cómo esté, lo acabas de escuchar, el ambiente del país, su vida personal, tomará la decisión de volverse a candidatizar. Veremos qué es lo que ocurre. Por el momento no hay claridades sobre cuáles serían las otras fuerzas políticas y los candidatos que podrían darle contienda al joven presidente, que de momento goza con una aceptación que supera el 80%.